Hola nuevamente. Bueno, habíamos quedado en nuestro último momento de encuentro, ¿no? En esta definición de educación inclusiva generada por la UNESCO y estábamos viendo cómo esta definición generada por la UNESCO igual había ido dando sus pasos de avance, ¿no? Desde el 1994 y cómo ya el año 2003 no pone el foco no solamente a la acogida, sino que a asegurar el acceso y también la participación. Quería compartir con ustedes entonces, a partir de lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Cómo estas definiciones, ¿no? Estos cambios de paradigma, estos modelos y estas definiciones internacionales, ¿no? Hacia la educación inclusiva han generado también políticas normativas y antecedentes de contexto que son los que han permitido también eh, lo que son las normativas, las leyes, las políticas, que ustedes las verán en profundidad, ¿no? Simplemente decirles que esto no es casual, sino que a raíz de que va surgiendo, ¿no? Estos cambios de paradigma y estos cambios de modelo, se van generando también antecedentes de contexto, ¿no? Que son los que van posibilitando que estas miradas se vayan plasmando. No voy a profundizar en esto, ustedes van a ver muchos de ellos en otro de los contenidos, ¿no? De este curso que tiene que ver con los marcos legales, pero simplemente como para tenerlos como elemento de contexto y no tenerlo así como simplemente como que esto surge desde el aire, ¿no? Esto, bueno, se va generando ya, ¿no? Como los primeros inicios, ¿no? En términos de los enfoques de derecho a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el año 66, la Convención de los Derechos del Niño, ciertamente, ¿no? Ratificada en 1989. Por nuestro país, la educación para todos, ¿no? El llamado que se hace en Chomtien el año 1990, la Comisión Internacional para la Educación del siglo XXI de Delors, ¿no? El Foro Mundial sobre Educación de Dakar el año 2000, ¿no? Pronunciamiento latinoamericano por una educación para todos, también de UNESCO el 2000. En definitiva, ¿no? Todo un contexto que apunta a cómo ya la educación tiene que trabajar para todos y que eso implica un enfoque de derecho. Específicamente en nuestro país, y como les explicaba anteriormente, lo voy a ver muy, muy por encima porque ustedes lo van a profundizar mayormente, pero se plasma en nuestro país también a través de leyes y a partir de esas leyes a través de normativas y decretos que regulan el cómo hacerlo en la práctica. En términos de antecedentes de contexto, tenemos la Ley General de Educación, ¿no? de nuestro país, que ya nos habla desde la ley general, sobre la cual además se basa nuestro currículum, de la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria, ¿no? Que impidan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Y hablan, ¿no? de la integración de quienes tengan necesidades educativas especiales, todavía probablemente muy ceñida al paradigma de integración. Se incorpora también como una ley importante, ¿no? Que tiene que ver con la ley 20.422, bastante reciente, ¿no? Del 2010, que habla ya del establecimiento de normas e igualdad de oportunidades para la inclusión social de personas con discapacidad, generando entonces planes en todos los niveles de educación, parvularia, básica y media, para que alumnos con necesidades educativas puedan participar de la comunidad, perdón, para que alumnos con necesidades educativas especiales puedan efectivamente participar de la comunidad educativa.
la ley 20.609 del 2012, en términos más generales, no solamente en torno a la educación, del establecimiento de medidas contra la discriminación arbitraria, como asimismo de toda exclusión o restricción que cause privación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos, entendiendo dentro de esta ley más amplia que la educación es un ejercicio de derecho y no solamente la educación, sino que el acceso y la participación y el aprendizaje. Esto se ratifica más aún con la ley 20.845 del 2015, conocida al menos por todos los chilenos como la Ley de Inclusión Escolar, que asegura una educación inclusiva de calidad a todas las personas, promoviendo condiciones para el acceso y permanencia. Aquí, si ustedes se fijan, van apareciendo algunos elementos clave. Ya no es solamente el acceso, sino que es el acceso y la permanencia, ¿no? Por lo tanto, el foco también en la trayectoria de estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial. Y la ley 21.545 del 2023, que promueve la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista en el ámbito social, de salud, educación, probablemente como la ley conocida en Chile como la ley TEA, que surge en febrero del año 2023. A partir de esto, ¿no? Se van generando también normativas que tienen que ver con decretos, ¿no? Que van surgiendo como estas leyes se pueden plasmar más en la práctica. Y aquí surge el decreto 170, ¿no? Que ustedes también lo van a ver más en profundidad, pero que es el decreto que reglamenta y fija las normas para determinar, ¿no? Alumnos con necesidades educativas especiales que serían beneficiados de la subvención especial, que es el decreto que genera bastantes tensiones también, ¿no? Porque si bien es el decreto que posibilita el diagnóstico a través de los cuales se hará la subvención preferencial, ¿no? Y que por lo tanto es con los recursos como económicos que se podrán contar para tener a los profesionales de la educación al interior de la escuela, también genera tensión en el sentido de que es una ley que categoriza, ¿no? En términos de los alumnos con necesidades educativas transitorias, los alumnos con necesidades educativas permanentes, ¿no? A su vez genera una clasificación, ¿no? Con algunos test diagnósticos que podríamos discutir bastante, especialmente en el caso de la discapacidad intelectual. Pero bueno, finalmente es el mecanismo que al menos en Chile hasta ahora está usando el Ministerio de Educación para poder otorgar los recursos y bueno, eso es algo que probablemente también durante este curso se pondrá en tensión, ¿no? Porque si ustedes lo ven, de alguna manera hay toda una mirada hacia el discurso de la educación inclusiva, pero nos encontramos igualmente con algunos decretos, como este decreto, ¿no? El 2009, que la forma que tiene de distribuir finalmente los recursos es a partir de un modelo médico rehabilitador, ¿no? En el cual se diagnostica como la discapacidad de ese sujeto, se categoriza en diferentes niveles, dentro de eso en permanentes o en transitorias, y a partir de eso se otorgan los recursos para que pudiera haber una educación inclusiva. Entonces, bueno, ahí se generan tensiones, ¿no? De cómo lo hacemos para que llegue a una educación inclusiva cuando el decreto 170 pone el foco más que en lo que la escuela hace, es más bien en el diagnóstico de ese individuo y de esa discapacidad individual. En fin, uno de los temas probablemente a discutir en los foros. El decreto 83, que es un decreto del 2015, que viene a apoyar y a orientar muchísimo todo lo que son las orientaciones de adecuaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto en educación parvularia como en educación básica de los alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, es el conocido decreto, ¿no? Como decreto que apoya y orienta todo lo que es la
diversificación, ¿no? Y que probablemente ustedes también lo verán en los contenidos que tienen que ver con estrategias para minimizar barreras, pero es importante saber que el mismo ministerio hoy día, por lo tanto el Estado de Chile, en este caso a través del Ministerio de Educación, que está mandando la señal, ¿no? Claramente, de que no es que usted no pueda diversificar el currículum, sino que sí puede hacerlo, y no solamente sí puede hacerlo, sino que efectivamente debe hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, un poco esta creencia, esta formación de que no puedo flexibilizar porque el currículum no me lo permite, bueno, el decreto 83 justamente viene a decir sí puedo, y no solamente puedo, sino que debo hacerlo, y para eso hay algo que me avala, ¿no? Que es una señal del Estado a través de este decreto 83. Y el decreto 67, ¿no? Que es un decreto que también viene a alivianar bastante lo que era la carga docente en términos de lo que implicaban las evaluaciones de los estudiantes. Y este decreto 67, que sigue vigente, ¿no? Es el que aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, pero viene también de alguna manera a dar un respiro con lo que tenía que ver los decretos anteriores bastante más rígidos y fijos en torno a la evaluación. Vemos entonces cómo hay una serie de antecedentes de contexto, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Que son los que dan orígenes a a estas miradas, ¿no? A partir de derechos, de justicia, de igualdad de oportunidades, donde a partir de desde la Declaración de Derechos Humanos del 48, ¿no? De ahí para adelante van emergiendo discursos de la diversidad, y en esos discursos de la diversidad, muy específicamente también todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva, que ya surge en Salamanca en la mitad de los años 80. Y es a partir de esto, ¿no? Que los países, y particularmente Chile, ¿no? Se van generando políticas públicas y programas específicos educativos para aquellas poblaciones consideradas en riesgo de mayor exclusión, ¿no? Entonces vemos cómo hay decretos específicos para poblaciones consideradas en riesgo de exclusión por la discapacidad. También hay decretos específicos o normas, ¿no? Más amplias, como la ley de inclusión, que tiene que ver también con las eventuales segregaciones socioeconómicas para acceder a la educación en en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, de una manera más amplia, no solamente en torno a la discapacidad, sino que empezamos a ver también todo un movimiento más amplio en torno a poblaciones en riesgo de quedar excluidas, sea por cuales sean las condiciones que eventualmente eh, estaban generando esta exclusión. Entonces, si bien, ¿no? Desde las políticas públicas se generan estos programas para aquellos alumnos que habían sido excluidos o marginados del sistema, también es cierto que empiezan a emerger los sujetos en riesgo de quedar excluidos, ¿no? Y van apareciendo a través de estas políticas públicas, ¿no? Van apareciendo las categorías de sujetos vulnerables, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las categorías, bueno, de los sujetos pobres, empiezan a aparecer las categorías de los sujetos con discapacidad, las categorías de los sujetos con necesidades educativas especiales, los sujetos con necesidades educativas especiales transitorias, los sujetos con necesidades educativas permanentes, los niños TEA, los niños con déficit atencional con hiperactividad. Es decir, efectivamente, los sujetos que siempre habían estado, habían configurado nuestra sociedad, empiezan a categorizarse con el elemento positivo, y que empiezan a ser categorizados para visibilizarlos y para que no queden excluidos, pero también, y lo vamos a ver con las tensiones que produce el hecho de que empiecen a aparecer estas categorías de sujetos vulnerables.
pueblos originarios vulnerables, pobres vulnerables, mujeres vulnerables, necesidades educativas vulnerables, transitorias vulnerables, permanentes, más vulnerables aún, ¿no? TEAs vulnerables, déficit atencional, etcétera. ¿Qué es lo que plantean entonces algunos autores, ¿no? En torno a esto? Algunos autores plantean que acá se producen ciertos riesgos, ciertas sospechas, y estos riesgos o sospechas, se plantean algunos autores, producen riesgos, ¿no? Y estos riesgos tienen que ver con que se producen se produce básicamente, ¿no?, lo que Foucault denominaba una ideología de la normalidad, que de alguna manera separa el mundo en dos, ¿no? Lo que es normal y lo que es anormal, porque empieza como a categorizar, ¿no? Y de estas categorías surge lo positivo, que es que se visibiliza, pero hay que tener cuidado desde dónde se visibiliza, porque muchas veces se sigue visibilizando desde esta ideología de la normal, que separa el mundo en dos, lo normal, lo anormal, capacita a uno, pero discapacita a otros. Son dispositivos que producen o registran un determinado tipo de sujeto. Si ustedes ven es un poco lo que está pasando actualmente, que es complejo, con los denominados como alumnos TEA, ¿no? Entonces, estos alumnos TEA va generando, ¿no?, una categoría de alumnos TEA, pero este trastorno del espectro autista, que sabemos que es absolutamente amplio y diverso, se configura como un tipo de sujeto, ¿no? Y se corre el riesgo, que es lo que de hecho está sucediendo hoy día, ¿no? De que se genere como un tipo de sujeto, ¿no? Los TEAs son de tal o cual manera, ¿no? Los TEAs actúan de tal o cual manera. Los síndromes de Down son de tal o cual manera, etcétera. Y esto va generando marcadores de identidad, ¿no? Entonces, es bien complejo porque desde dónde se va marcando esa identidad, y muchas veces esa identidad se va marcando desde dispositivos que van produciendo estas características que a su vez generan marcadores de identidad y que parecieran que fueran como características más bien fijas, ¿no? No considerando a este ser humano modificable, cambiante, etcétera, y que sus características van a tener que ver no desde características físicas fijas inherentes a él, sino que desde características que van cambiando o no, dependiendo justamente desde lo que vimos de la construcción social, ¿no? O desde el modelo social, ¿no?, de estas características que van cambiando en la relación que van teniendo con el entorno. Entonces, bueno, va emergiendo el diagnóstico que permite visibilizar. Desde el decreto 170 va emergiendo el diagnóstico que permite generar recursos, pero también, ¿no?, hay autores, nuevamente volvemos a Foucault, esta idea de la normalidad, ¿no?, que ponen un ojo, ¿no?, un ojo de tensión sobre estos dispositivos de diagnóstico, y tal como lo plantea Foucault, ¿no?, y plantea que es un dispositivo de vigilancia permanente, ¿no?, clasificadora, que permite distribuir a los individuos, medirlos, localizarlos. Pero esa medición y esa localización, ¿desde dónde está hecha? ¿Desde qué tipo de diagnósticos, no? Tener cuidado porque justamente, por ejemplo, todas las tensiones que tienen que ver en nuestro país con todo lo que son las pruebas estandarizadas, ¿no?, sustentado en una racionalidad moderna, desde una única forma legitimadora de ser y estar en el mundo, ¿no? Y por eso la dificultad de poder entender la neurodiversidad, por ejemplo, ¿no?, como parte de nuestra sociedad, y no verlo como un problema, ¿no?, de el TEA es de esta u otra forma, como que si hubiese una sola forma de estar en él,
en el mundo. Podemos verlo eso reflejado a través de algunas opiniones de profesoras, a partir de algunas investigaciones, ¿no? Y les relato, por ejemplo, algunas expresiones de profesora. Sí, sí, acá están los más bajos, acá están los que tienen que ayudar, aquí están los que saben, pero no vuelan, y allá los que no tienen alas. No hay que preocuparse, ellos no lo saben, no se han dado cuenta aún que al medio están los que tienen problemas. Si ustedes se fijan, ¿no? Acá hay una categorización como súper clara que la profesora tiene en su mente, y a partir de esa clasificación, como la profesora incluso los va distribuyendo espacialmente en la sala, ¿no? Pero la profesora tampoco explicita ese criterio y de hecho dice, pero no se preocupen, ellos no se han dado cuenta de que al medio aún están los que tienen problemas, ¿no? Por lo tanto, es un diagnóstico, la profesora ha generado su diagnóstico y probablemente se ha apoyado también en diagnósticos que eventualmente le han llegado, pero si ustedes se fijan desde esos diagnósticos, ¿no? La profesora clasifica. ¿No? Y la profesora clasifica y desde esa clasificación también otorga categorías, ¿no? Entonces, acá se genera lo que Taylor, que no proviene no desde la educación propiamente tal, sino más bien desde las ciencias sociales, específicamente desde las ciencias políticas, ya nos decía, ¿no? Aun cuando no en el plano de la educación, ¿no? Él lo planteaba para el tema de temas culturales, ¿no? El tema de multiculturalidad, de tener cuidado de cómo podemos generar o no interculturalidad, pero lo uso para aplicarlo en educación y para compartirlo con ustedes porque creo que es un elemento como bien importante que también se nos puede estar traduciendo hoy día en educación, ¿no? Y Taylor nos decía, cuidado porque los diagnósticos efectivamente generan visibilización, ¿sí? Es importante que estemos visualizando a quiénes son los alumnos con necesidades educativas especiales transitorias, permanentes. Es importante que estemos visualizando a los estudiantes que tienen TEA, pero cuidado, porque Taylor dice, se genera la visibilización, pero ¿desde dónde hacemos esa visibilización? ¿Qué categorías usamos para visibilizarlo? Porque también se genera el etiquetamiento. Y en ese etiquetamiento se puede producir algo que es muy complejo, que es el falso reconocimiento. Y acá quiero leerles y compartir con ustedes una cita de Taylor, ¿no? Que me parece que es muy clave para entender el impacto que puede tener desde donde hacemos el reconocimiento, y cómo esto entonces puede generar una dificultad no menor en el tema de las identidades. Taylor nos dice, la identidad se moldea a menudo por el falso reconocimiento de otros. Así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación, si la gente o la sociedad que los rodean le muestran como reflejo un cuadro limitativo o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido, ¿no? No es menor esto, porque fíjense cómo depende desde donde hagamos el reconocimiento, de qué dispositivos usemos para ese reconocimiento, de cómo se nos cataloga a partir de esos dispositivos, es que finalmente no voy a ser reconocido por los otros de acuerdo a eso. Pero ese reconocimiento, ¿no? Puede generar este falso reconocimiento, ¿no? Donde la sociedad me impone de alguna manera una identidad, ¿no? Que yo voy adquiriendo finalmente, ¿no? Y es lo muy preocupante que puede suceder y que de hecho actualmente hoy día
está sucediendo en torno a este reconocimiento o falso reconocimiento, ¿no? que la sociedad está generando, por ejemplo, en torno a lo que son las características de estudiantes dentro del trastorno del espectro autista. Esto entonces implica, ¿no? que em, no solamente nos tenemos que basar en las leyes, no solamente nos tenemos que basar en las normativas, que ciertamente pueden ayudar, pero que también están llenas de tensiones, pero básicamente esenciales, ¿no? Van a ser en todos estos procesos, ¿no? Y en el ámbito de los procesos educativos, esenciales van a ser las interacciones que se construyen, ¿no? Más allá de lo que diga la ley, de lo que se plasma en un decreto, es como en la familia, como en la sociedad, como en el ámbito comunitario, como en el aula, como en la escuela, ¿no? Efectivamente se van generando esas interacciones. Y cómo voy interactuando con el otro, cómo voy visibilizando, pero cómo etiqueto o no etiqueto, o desde dónde etiqueto, ¿no? Y cómo esto se transforma en un reconocimiento, en un falso reconocimiento, cómo voy moldeando identidades, etcétera. Por lo tanto, finalmente no un elemento muy fuerte en la calidad de interacciones, en el tipo de interacciones, va a tener que ver con algo que podemos aprenderlo y que me imagino que todos ustedes quienes están en este diplomado es porque efectivamente se sienten muy comprometidos, ¿no? En términos de las creencias, de la posibilidad de aprendizaje, de transformación de los sistemas, de accesibilidad, de participación, etcétera. Pero eso va a tener que, y va a depender mucho de en qué creo, desde dónde me paro, cuáles son mis referentes. Y ese es un elemento fundamental también en el ámbito de la educación inclusiva. Veamos entonces algunos referentes, ¿no? En términos de la diversidad, algunos referentes teóricos también, que no necesariamente los tenemos que saber de memoria ni comprometernos estrictamente con ellos, ¿no? Pero que sí es importante que sepamos que esto no es casual, ¿no? Y que finalmente es muy importante como entender que esto surge desde ciertos referentes, que son referentes teóricos y que no son casuales. Vamos a revisar entonces en algunos minutitos más algunos de esos referentes en torno a la diversidad, ¿no? Para entender en qué creo, ¿no? De dónde me paro, cuáles son mis referentes. Así que en unos momentos entonces entraremos a esta idea de cuáles son los referentes teóricos que se anclan en las miradas y en las creencias que uno puede ir teniendo en torno a la diversidad.